Este, Hoy día Dios ha permitido que yo dé mi testimonio, porque sí, hace tiempo ya la hermanita Patricia me dijo para dar mi testimonio, pero el problema era por mi trabajo, que salgo a las 8 de la noche y a casa estoy llegando 8:40, 8:45, no, a veces a las 9, depende cómo salga del trabajo. Y no podía, ¿no? Entonces, y ayer me acordé y le dije, ya días, vos lo puedes mandarlo grabado. Entonces, yo le iba a decir a Teresita para que me ayude, pero me acordé, pero si mañana no voy a ir a trabajar. ¿Y cómo es Dios? Bueno, me suspendieron en el trabajo por una falta que tuve y me dijeron el día sábado, el lunes no vienes porque estás suspendida por tu falta. Entonces me acordé ayer, ay, pero si no voy a ir a trabajar porque tengo de suspensión, ya bueno, aprovecharé y haré mi testimonio en persona. Bueno, yo soy Elga Montaño Flores. Este, Quiero expresar todo lo que yo he vivido hasta el día de hoy y cómo Dios se ha manifestado en mí y cómo Él poco a poco ha ido trazando mi camino para que yo llegue a Él. Yo desde muy niña, muy pequeña, yo recuerdo tenía 5, 6 años, 7 años. Mis padres peleaban mucho. Mi papá maltrataba mucho a mi mami. Era demasiado. Y yo cuando veía a mi papá eso, yo era la primera en correr a buscar ayuda a los vecinos. Porque yo veía la forma tan cruel como él la maltrataba. Y nosotros éramos pequeños. Y de verdad cuando veía que mi papá la tenía en el piso, mi mamá maltratándola, nosotros íbamos encima de mi papá, pero no podíamos hacer nada porque no teníamos fuerza. Entonces, al ver eso, era lo que yo corría a tocarle la puerta a los vecinos, a pedir ayuda. Y viví de esa forma, pidiendo ayuda. Y yo cuando veía a mi papá, porque mi mamá vive en una subida, cuando yo veía a mi papá que subía así, mareadito, me daba tantos nervios que tan solamente con verlo, porque venía con una cara enfurecida, y solamente con verlo se me aflojaba el estómago y me daba calambres. Yo hasta ese tiempo que era pequeña, yo no sabía que era un calambre, pero se me estiraban horrible, se me torcían los dedos de los pies horriblemente y yo no entendía por qué me pasaba eso cada vez que veía a mi papá borracho. Entonces, yo amaba a mi papá, porque cuando él estaba sano era un hombre muy cariñoso. Yo diría más cariñoso que mi madre. Él nos abrazaba y siempre nos decía que nos quería, nos amaba. Sin embargo, mi mamá, a pesar del sufrimiento y todo eso, ella nunca nos dijo que nos amaba, nunca nos abrazaba. Y yo entendía después de muchos años, cuando yo pasé por lo mismo, casi entendí que tal vez mi madre se volvió así de esa forma fría, ¿no? Por la vida que llevó por mi padre, el resentimiento, la amargura, ¿no? Eso, bueno, eso yo pienso y justifico a mi mamita de eso. Bueno, pasaba el tiempo y toda nuestra infancia hasta la adolescencia fue eso. Los pleitos, las discusiones, las agresiones verbales, físicas, y nosotros crecimos traumados, acomplejados, porque no solamente eran los golpes acá en casa, sino que a veces mi mamá se escapaba y mi papá la correteaba y donde la agarraba la golpeaba. Entonces nosotros crecimos
asustados, crecimos temerosos, tímidos. En el colegio manifestábamos eso, callados, ¿no? Con la autoestima muy baja. Mis padres vivían enfocados en sus problemas de pareja y prácticamente se olvidaron de darle el cariño a los hijos. Salvo, como les digo, mi papá a veces cuando descansaba, porque mi mamá trabajaba en la mañana, hubieron tiempos en que pasamos muchas necesidades, pasamos hambres, porque mi papá no tuvo trabajo y creo que por eso se emborrachaba, ¿no? Porque trabajaba en construcción, se encontraba con los amigos y no sé, y de eso renegaba mi mamá, se molestaba, ¿no? Al ver a mi papá así por la necesidad que pasaba y ahí empezaban también los pleitos, las discusiones. Pero yo cuando veía eso, yo decía, Dios mío, yo era pequeña, yo tenía 6, 7 años. Yo, mi refugio, a pesar que mi madre nunca nos habló de Dios, pero sí yo recuerdo que ellas desde pequeñitos, chiquititos, me acuerdo de 5 años, lejos de acá, de muchas cuadras abajo, había una capillita chica, así como la capillita de la familia Ingalls, así era, que estaba prácticamente en una pampa atrás de un colegio. Y yo me acuerdo que todos los niños pequeños acá nos íbamos, eso sí, nos exigían a ir a la iglesia, a la misa. Y yo recuerdo que me gustaba ir por cantar, me gustaba ir y me sentía gozosa al cantar las alabanzas y buscaba todavía en ese tiempo eran libritos y nos sentábamos adelantitos todos los niños para cantar las alabanzas y a mí me gustaba mucho eso. Escuchábamos la misa porque era misa católica. Bueno, a raíz de esas cosas, eso seguro se me fue quedando, pero cuando llegaba la noche y veía las discusiones, los pleitos, yo me metía en la cama y mientras que todos dormían, yo lloraba y le pedía a Dios y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué mis padres pelean así? A veces mi papá se iba, ¿no? Porque la maltrataba tanto que venía la familia de mi mamá, pues a quererle golpear a mi papá y con mi papá como corrido se iba y había meses en que no venía. Y yo sufría porque mi familia era así, porque solamente era acá en casa, en la casa de los vecinos, no pasaba eso. Entonces yo lloraba y yo lloraba y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir así? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué mi papá se tiene que ir lejos? ¿Por qué mi mamá le golpea a mi papá y yo lloraba y a veces hasta me sentía culpable, no sé de qué? Y le decía a Dios, llévame, llévame por favor, porque ya no quiero sufrir. Mándame una enfermedad incurable, Dios mío, pero quiero morirme porque yo ya no quiero sufrir. Hermana, les estoy hablando de una niña pequeña, prácticamente como la edad de mi nieta. Mi nieta tiene 6 años. Y así pasó el tiempo y siempre fue eso, hasta que fuimos adultos, fue eso. Y bueno, me enamoré, no, pero antes de eso, ellos comenzaron a ir a una congregación que es del neocatecumenado, que es del catolicismo. Fue mi papá y mi mamá comenzaron a ir para que les hizo muy bien. Mi papá cambió completamente. Ahí le prohibieron tomar porque cada que tomaba se cambiaba completamente. De verdad cambiaba completamente su forma de ser, su forma de mirar. Se volvía un hombre agresivo completamente. Un día casi la mata mi mamá. La tenía ahorcando, habíamos salido y venía mareado, pero venía reclamándole a mi mamá. Era un hombre celoso, cada que tomaba se volvía así. Mi mamá es una mujer muy seria, muy correcta. No entendía por qué él cada que tomaba se ponía así. La estaba ahorcando en el filo de un jardín.
brincando delante de nosotros, que éramos pequeños, y si no es por unas vecinas que salían de una reunión y la vieron que mi papá la ahorcaba a mi mamá, ha corrido una vecina, vecino, deja a la vecina, la estás matando, la estás matando, y mi mamá ahí ha reaccionado y le ha dado con la llave en el frente y se ha podido soltar, se ha metido a la casa de la vecina y mi papá corriendo atrás, yo atrás. Y mi papá le ha dado una patada a la casa de la vecina. Mi mamá se saltó una cerca de piedras y ha corrido hasta que mi papá igual, Dios mío, yo corría y no sabía qué hacer hasta que después de que han corrido una cuadra, la ha chapado en la calle y ahí le daba y le daba y le daba y le daba. Ese fue un día desastroso, hermanas, porque mi mamá se soltó, unos vecinos la ayudaron a soltarse y se fue a la comisaría y él la siguió y igual en el camino la chapó, igualito le daba duro. Mi madre venía toda moreteada, toda verde, así pasamos nuestra niñez con ese trauma. Bueno, pasó el tiempo, como le digo, cuando entraron a ese camino, mi papá cambió bastante. Ahí le dieron los hermanos un castigo, le dijeron que él no podía tomar, ni siquiera el vino de la misa. Le dieron esa penitencia. No podía tomar ni eso. Y ahí cambió bastante mi papá, mi mamá también, pero mi mamá sí tenía su carácter fuerte, ¿no? Y por algún otro motivo discutían, pero ya no era como en ese tiempo que se agredían. Bueno, nosotros comenzamos a crecer y comenzamos, primero fue mi hermana, después yo comencé a ir como a los 11 años, hasta los 17 años, que ya ellos se comenzaron a enfriar y ya no fueron, dejaron de ir. Y nosotros también poco a poco también dejamos de ir. Bueno, y nuestra vida, y de nuevo comenzó lo mismo, ¿no? Comenzó lo mismo, las agresiones, las discusiones y todo lo demás. Bueno, hasta que me enamoré, yo creo que cuando uno es joven, a veces no, no toma los consejos de los padres, no, y a veces, tal vez por la necesidad de cariño, salí buscando eso, amor, salí buscando cariño que no tenía en casa. Y prácticamente yo me enamoré de una persona que pues era el vecino de acá de la casa de mi mami, que era el sobrino de la dueña que era de casa, que venía acá a Lima a tratarse de un problema que había tenido, de una enfermedad, le dio la polio. Y yo recuerdo que un día yo vi que vino un joven que caminaba, no recuerdo muy bien si caminaba con bastón o con muleta. Y bueno, no le damos importancia, nosotros trabajábamos, pero estudiábamos, perdón. Y cuando un día llegó del colegio, veo que mi papá por el patio, que era una reja que solamente separaban los dos patios, veo que hablaba con un joven y mis hermanos estaban ahí, que era que mis hermanos se habían hecho amigos de este joven y este joven no podía caminar bien. Entonces, como lo veían solito, que se sentaba en el patio y ellos también pequeños no tenían con quién comer, se pusieron a hacer amistad con él y ya bueno, ¿no? Y ahí mi papá le comenzó a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Cómo les dio pena de su situación. Y bueno, pasó el tiempo, él se quedó a vivir acá porque vino a hacer su tratamiento acá para que le operen y después de un tiempo se fue y yo escuché que ellos decían que pues él había salido mal su operación y se había escapado del hospital. Bueno, no llegué a saber de él de tiempo y después de buen tiempo regresó, ¿no? Pero él ya caminaba con muletas. Bueno, la cosa es que no sé qué habrá sido, o es cosa de Dios, porque yo pongo cosas de Dios, que yo terminé enamorándome de él. Y pasaron también muchos problemas porque mis padres no permitieron
eso que yo me una a él, no lo permitieron por su defecto físico, porque él caminaba con muletas, ¿no? Entonces mi mamá se opuso completamente, mi papá también, pero así a escondidas yo tuve una relación con él, hasta que salí embarazada de mi hija la mayor, ¿no? Y bueno, después de un buen tiempo mantení oculto mi embarazo, ya hasta que ya me puse mal y bueno, mis papás trabajaban ya en el hospital y me hicieron ver, bueno, ya salió, ¿no? Pero él no sabía porque yo me había separado de él por mis padres. Bueno, le fueron a avisar que yo estaba embarazada, pero no querían, ellos no querían que yo me llegué a tener a mi hija y estábamos separados. Pero a medida que mi hija iba creciendo, yo me iba dando cuenta de que ella necesitaba de su padre. Cuando ella cumplió un año casi, sí, un año, yo vivía acá en casa todavía con mis padres. Mi hermana también vivía acá, pero mi hermana ya se había casado, tenía un niño. Y mi hija creía que mi cuñado era su papá. Cuando ella, mi hija con mi sobrino que tiene un año mayor, salían a la puerta porque mi hermana decía, viene tu papá, mi sobrino. Y mi hijita en su andador también veía, y mi hijita se alegraba, pues, ¿no? Pero cuando mi cuñado llegaba, entraba, cargaba a su hijo y se metía, y mi hija se quedaba. De verdad, eso me partía el alma. Ver a mi hija que necesitaba un padre. Y de verdad, en ese momento yo pensaba que era una mujer egoísta que solamente estaba pensando en mí y no en mi niño, ¿no? Entonces dejé todo y fui a buscar a su papá porque él ya no vivía acá, él vivía en el Callao. Y así en medio de sus meses, de su dificultad física, él se fue al Callao a estudiar y a trabajar, gracias a un sacerdote que lo ayudó bastante cuando él se escapó del hospital. Fue su apoderado, lo metió a un centro de apoyo emocional para incapacitados físicos y ahí le ayudaron bastante. Entonces ahí él pudo ser una persona útil, ¿no? Porque él solamente estaba siendo, sus hermanas lo mantenían, se- eran responsables de él y él no hacía prácticamente nada. Bueno, lo busqué, hablé con él, conversé con él y le dije, no, que mi hija necesitaba de su padre y si podíamos formar un hogar. Entonces él estaba un poco resentido, ¿no? Por la forma de cómo no habíamos, porque cuando se enteró que yo estaba embarazada, él quería formar la familia, pero bueno, no permití y no, porque estaba influenciada por mis padres, ¿no? Pero en ese momento yo dije, no, no puedo seguir igual, ¿no? Mi hija toda la vida va a necesitar del amor del padre. Yo también en algún momento cuando mi padre no estaba acá, yo sufría, entonces me ponía en esa situación. Bueno, una cosa que, bueno, arreglamos nuestra situación y me fui a vivir con él. Hubieron tantas cosas que nunca nos pudimos casar porque hicimos cosas para casarnos, pero por X motivos no nos casamos y vivimos así. Pero al irme a él, a vivir con él fue un calvario. Yo no voy a negar que a pesar de su limitación física, él se levantaba temprano y se iba a trabajar. Él era cambista, en ese tiempo se volvió cambista por su necesidad, como Dios creo que a uno le va, yo por eso digo, va formándole una línea. Y por la necesidad, él me conversaba que yo no tenía trabajo, pero el padre me había dado un dinero, un capital para yo formar una empresa de zapatos. Y
estaba estudiando zapatería en el Instituto de Rehabilitación del Callao. Entonces él dice que un día se va a cambiar $100 y le dicen que vaya, quería venderlo, pero él quería un precio y el cambista le dice, no, si tú quieres, busca tu compra. Y viene una señora y le dice, yo quiero comprar. Entonces le paga, entonces él ve que le sale una diferencia, entonces, ¿no? Y digo, oye, acá hay plata. Entonces ya al día siguiente dice que agarró, se compró una calculadora y se puso de cambista, ¿no? Entonces, y así trabajaba y se iba temprano, como le digo, yo me levantaba a las 5 de la mañana, le preparaba el desayuno y él se iba a trabajar, pero yo el pan lo compraba en la noche porque no salía, porque por ahí donde yo vivía era peligroso. Y así hacía mi rutina de casa, era mi casa, mi niña. En ese tiempo yo recién había llegado a vivir allá, porque no vivía acá con mi mami, vivía lejos, en Los Olivos, y hacía mi mercado en la semana y todo lo que yo compraba lo dejaba donde mi cuñada, en su casa todo. Entonces en las mañanas me iba a recoger mi carne, mis verduras que dejaba en su refrigeradora y llegaba a mi casa, cocinaba, ya claro, mi casa estaba limpia, cocinaba, lavaba mi ropa, todo limpio, ¿no? Pero y a veces, como éramos las dos solitas con mi niña y yo había estado acostumbrada a vivir con un montón de gente, acá éramos 5 hermanos. Entonces, y mi niña también se había acostumbrado a ese ambiente. Así que las dos sufríamos porque no teníamos con quién conversar. Y mi niña le tenía miedo a su papá, no se acercaba a él, lloraba cuando yo la dejaba con él, a veces que iba a comprar ella y él me encontraba llorando porque no se había acostumbrado a él y ella se había acostumbrado más con mi papá. Entonces cuando mi papá nos venía a visitar, ella se desesperaba, ¿no? Y se desesperaba y cuando mi papá se venía y lloraba y mi esposo pues se molestaba, se irritaba, que por qué se ponía ella así, ¿no? A veces la resondraba. Pero ella era niña, ella no sabía, ¿no? Bueno, la cosa pasó así y él, como les decía, era una persona muy responsable. Yo no me puedo quejar que nunca pasé hambre, pasé una necesidad de una buena ropa, no. Soy consciente que él se sacrificaba mucho por nosotras, pero era una persona muy machista, muy posesiva y muy celosa. Él era muy celoso. Y yo decía y yo entendía por qué era su limitación física. Él me lleva 10 años de diferencia de edad, ¿no? Entonces, él cuando venía, eran las 6 de la tarde, y yo a veces me quedaba dormida porque no tenía que hacer más. Y entonces él tocaba la puerta, y si yo me demoraba en abrir, ¿por qué me demoraba en abrir la puerta? O porque no tenía la luz prendida, que yo era lo que hacía. Y era una discusión. Yo al principio, cuando yo llegué, yo no hablaba lisuras, yo no decía nada, escuchaba sus gritos, escuchaba sus insultos, sus agresiones, y yo solamente lloraba, lloraba y lloraba. Y así era siempre, hasta por lo que cocinaba, no le gustaba, que él estaba acostumbrado a carnes, como ganaba bien y vivía solo, bueno, se alimentaba lo que él quería, ¿no? Entonces yo a veces decía, bueno, esto le gusta a mi hija, esto le es más provechoso a mi hija, y hasta por eso me agredía, ¿no? A veces yo no le podía contestar nada porque él me decía, para eso te mantengo, por eso vives en mi casa. Yo no voy a mantener a una mujer para que me conteste. Así que si quieres, puedes irte a trabajar. Y de verdad, a veces cuando discutíamos, habían días en que no nos hablábamos. O a veces cuando discutíamos me agredía y él que ni después, como si nada hubiese pasado, quería tener intimidad conmigo. Y como yo no quería porque estaba dolida, me botaba de la cama. No dormía en la cama, me botaba. Yo terminaba agarrando un petate y me echaba en el suelo, en la sala.
ahí llorando. Cuando venía la madrugada, el frío y todo lo demás, pues seguro le daba pena y venía y me llamaba, ¿no? Y yo le decía, pero tú eres malo, ¿por qué me tratas así? Yo no te doy motivo. Pero él se disculpaba, perdóname, perdóname. Y así pasó el tiempo. La cosa que yo me dedicaba a mi casa, mi hija, el mercado, ya poco a poco compramos una refrigeradora y ella iba al mercado sola, ya traía mis cosas a mi casa. Yo era la que hacía toda la carga pesada porque él se moviliza en muletas. Él no puede hacer peso, no puede cargar nada porque se sostiene con sus muletas. Entonces yo era la que cargaba los balones de gases, el mercado, los sacos del mercado porque compraba para la semana. Cuando empezamos a construir, yo era la que tiraba la carretilla, la que jalaba los desmontes, la que botaba los ladrillos que rompían, la que traía el cemento. Yo era la que hacía todo el esfuerzo. Y así vivíamos, pero yo era feliz haciendo eso. Yo decía, vamos, él decía, vamos a pagar, no, pero ¿para qué vamos a gastar ese dinero? Lo podemos hacer, ya yo agarraba, llenaba la carretilla y botaba. A veces quedaba material, lo guardaba, ¿no? Con los baldecitos, con mis hijas pequeñas, porque ya tenía otra bebé más. Pero antes que yo tenga mi segunda niña, un día, hermana, es largo, no sé si lo voy a cortar. Es tan largo mi testimonio. Bueno, la cosa es de que un día yo sentía que me faltaba algo. No entendía qué era, sentía una angustia tan grande y sentía que me faltaba algo. Hasta que un día mi hija se enfermó, la pequeña se enfermó, la mayor, de una enfermedad que le da al hígado, hepatitis. Y hacía calor y estaba mal, tenía 3 añitos. Abriendo la puerta, tiré un petate y la eché ahí porque estaba con fiebre. Un día vinieron unas señoras y me tocaron la puerta y me dice, señora, queremos conversar con usted. Eran testigos de Jehová. Y me comenzaron a hablar de la palabra de Dios. Entonces me dijeron, le dije, estoy acá con la puerta abierta porque mi niña está mal. Ellas oraron por mi niña. Y me dijeron, ¿no quiere que le vengamos a hablar, a enseñarle de la Biblia? Y yo con el fin de tener con quién conversar, porque no tenía con quién conversar. No me dejaba salir mi esposo, no me dejaba ni siquiera venir a casa de mi mamá, no me dejaba ni siquiera ir a casa de su hermana para que mi niña juegue con sus sobrinas, no me dejaba. Él me decía que él cuando venía quería encontrarme en casa. Entonces, bueno, yo le dije, ya, ¿no? Con fin de conversar con él, ya. Entonces las señoras muy puntuales venían 2 veces a la semana y me comenzaron a hablar de Dios, de Jehová Dios. Ahí ya estaba más madura, yo tenía 21, 22 años y ya comencé a escucharlas y les comenzaba a conversar la vida que yo llevaba con el papá de mis hijos. Y ellas me dijeron, pide a Dios para que te dé paciencia con tu esposo. Hermanitas, en medio de tanto sufrimiento, claro que yo ya después de tanto aguantar, porque ya me agredía físicamente, me agredía, me daba con la muleta, yo no podía acercarme porque yo a veces ya comenzaba a contestarle. Él me decía desde la A hasta la P en mis suras, trapeaba verbalmente conmigo el piso, hasta que yo ya me comencé a cansar de eso y un día le respondí con una lisura, justo cuando yo lavaba y él estaba en el cuarto echado. Y él se levantó enfurecido de lo que no podía creer lo que yo le había dicho. Entonces yo le dije, ¿por qué me tratas de esa forma? Yo no te hago nada y tú me agredes. Entonces yo quiero que tú sientas lo que yo siento. Y ahí comenzaban ya las discusiones. Yo ya no me quedaba callada. Yo ya gritaba igual que él. Lo agredía igual que él. Pero las hermanitas cuando llegaron me dijeron, ora a Dios
para que te dé paciencia con él. Cuando pasaban las discusiones, yo me metía al baño llorando y decía, Dios mío, paciencia, dame paciencia. Llorando le pedí a Dios, dame paciencia. Y Dios creo que me dio la paciencia para poderlo aguantar. 19 años de mi vida en la que viví lo mismo. Pero yo decía, bueno, es mi esposo, tengo que aguantar, porque mi madre un día me dijo, si tú te fuiste con él, ahora aguantas, mi padre, y yo no quiero verte regresar a casa, así que te aguantas. Bueno, yo tenía presente eso, ¿no? Y aguantaba. He pasado tantas cosas con él, dolor, angustia, porque él se rompió la pierna y se enfermaba, le dio tuberculosis, lo primero que le fue, le dio tuberculosis, y yo tenía que correr al médico con él, jalar la silla de ruedas, cargarlo, llevarlo, y él era una persona muy, muy renegona, muy renegona. Todo el mundo peleaba, tiene un carácter muy fuerte. Entonces, en los momentos de angustia, de enfermedad, yo cargaba con él, pero él estaba con un humor insoportable. Yo tenía que aguantar. En otra oportunidad se rompió la pierna. Igual eso fue un tormento, porque de verdad yo sentía que yo me volvía loca porque él gritaba, se sacaba el yeso porque no lo soportaba el yeso. Bueno, pasamos muchas angustias, pero ahí fiel, yo muchas personas me decían, ¿por qué? ¿De qué? ¿Qué le has visto? Tú eres una mujer joven, una mujer sana, una mujer guapa. ¿Qué le vistes? Y yo no entendía. No sé, me enamoré. Pero yo decía, yo siempre ponía las manos al fuego por él. Yo decía, yo confío en él. Y de verdad, a veces se me venían pensamientos, ¿no? Me decía, Dios mío, muchas personas, tú vas a mirar a otra persona y te vas a enamorar. Yo decía, no, no. Y a veces yo escuchaba que muchas mujeres en el colegio decían, no, mi esposo es así, que mi esposo es así. Yo decía, mi esposo no es así. A pesar de su defecto, él nos quiere, él nos ama. Sin embargo, hermanitas, yo seguía estudiando la palabra con los testigos de Jehová, las hermanitas, pero nunca llegaba a ir a sus reuniones porque él no me permitía. Bueno, cuando ya él se enteró que yo estudiaba la palabra con ellas, porque mi hija me delató, porque un día estaban sentados un domingo afuera, un árbol teníamos en la parte de afuera y se sentaban en la sombra hasta que mi hija las vio pasar a las hermanitas y las saludaba, pues sí las saludaba y él se enojaba, ¿pero qué? Saludas a personas que no conoces. Entonces las señoras se acercaron, le saludaron y hablaron con él y le dijeron que ellas venían a enseñarme de la palabra de Dios. Entonces ahí ya él entró y me dijo, ¿las señoras vienen? Sí, digo, las señoras vienen. ¿Y por qué no nunca me dijiste? Porque tú nunca dejas que venga nadie a la casa. Y además yo tenía miedo. Ya bueno, entonces ya ellas venían, ya él ya sabía. Y así, hermanas, pasé años, desde que mi hija tuvo los 3 años hasta que mi hija tuvo los 17 años, que ahí recién pude yo ir a las reuniones de los testigos de Jehová, cuando yo estaba gestando de mi tercer hijo. Y él me decía, anda, puedes ir. Bueno, yo feliz iba con mis hijas, ¿no? Y tal vez me hubiese bautizado ahí, pero mi esposo comenzó a cambiar. Un hombre que se había dedicado a su familia, así sea renegón, así sea posesivo, así sea machista, porque yo hacía todo en casa. Yo lo esperaba con el agua caliente para a la hora que venía del trabajo. Me preocupaba porque a las 6 de la tarde él ya tenía que estar en casa, porque él trabajaba y traía dinero en su pierna. En su pierna, es una persona imposibilitada física y en cualquier momento con solamente darle un empujón y él volaba. Entonces yo me preocupaba cuando ya pasaba las 6 de la tarde, yo ya me desesperaba. Y los domingos él no iba a trabajar,
Se quedaba en casa, lo que le gustaba sus plantas, escarbaba su tierra, arreglaba su planta, miraba de un lado, mira, porque es una persona muy perfeccionista. Y era así, o nos íbamos de paseo, así como él era. Yo me acuerdo que yo había dado a luz recién, mi niña, la segunda tenía meses de nacida, un mes creo, y me dijo, vamos a la playa. Hermanitas, yo cargaba mi almuerzo, cargaba mi bebé. Uy, se fue, disculpe, se fue. Cargaba mi bebé, cargaba mi pequeña y encima a veces cargaba el scooter o la bicicleta y con él más. No, a veces chapamos taxi, pero imagínense. Y así íbamos a pasear, o a veces íbamos de compras, a veces se caía y decía, ay, yo cuando ando con ustedes me caigo, me golpeo, todo me pasa. Y a veces venía renegando, ¿no? Venía renegando, a veces lo pasábamos mal, a veces la pasábamos bien, pero era mi familia, yo amaba a mi bebé y yo lo quería mucho. Y a veces cuando él se enfermaba me decía, en cualquier momento que yo me muera, no dejes que te quiten la casa, mi familia, no, esta casa es tuya, quiero que los papeles también estén a tu nombre. Pero yo decía, cuando él se ponía a veces bien mal, yo decía, no, yo no podía entender que él me falte. Yo no podía entender eso. Lo amaba tanto, a pesar de tantas cosas, yo lo amaba. Y yo decía, si él se muere, lo que me voy a quedar de él serán sus zapatos, serán sus muletas, serán su ropa, ¿no? Eso pensaba yo. Y yo lo respetaba bastante. Yo decía, ¿cómo otras mujeres pueden engañar a sus esposos, no? Yo nunca pasaría eso por mi mente porque yo veo cómo él se esfuerza, yo veo él cómo se levanta temprano, sale, a pesar que a veces está mal, se va así a trabajar, que le dé la pierna, yo veía eso. Yo borraba de mí lo que él era, un hombre posesivo, un hombre machista, un hombre que a veces me agredía física y verbal, pero yo borraba eso, solamente veía sus cosas positivas. Hasta que, hermanitas, como les digo, comencé a frecuentar las reuniones de los testigos de Jehová y él comenzó a cambiar. Un día me dice, estoy preocupado, pero yo ya había puesto mi bodeguita en contra de voluntad de él. Quería ayudarlo. Yo siempre veía la forma de cómo ayudarlo, en algún momento cómo ayudarlo, porque ya mi niña comenzó a estudiar y lo pusimos en colegio particular, ya la otra creció y estaban las dos ya. Entonces yo ya veía que ya él le era un poco más difícil este, pagar, ¿no? Los gastos de casa. Entonces yo veía la forma de cómo poder generar una entrada hasta que ya arreglamos la casa, primero la parte de atrás la construimos, después la parte de adelante la construimos a medias y yo un día le digo, ¿sabes qué? Quiero vender útiles escolares. Ayúdame, le dije. Y como él tenía el efectivo, me ayudó y un día me fui al Mercado Central, compré pocas cosas, no tenía ni techo lo que era mi bodega. Tenía una puerta que habíamos puesto una rejita de madera que él lo hizo porque sí era bien hábil. Ahí le ayudaba a cortar, a serruchar, hacía sus bancas, hacía su mesa y ahí los dos. Cuando se malograba alguna tubería, ahí estábamos los dos arreglando. Se malograba el baño, ahí, sin saber, pero ahí estábamos. Entonces, éramos todo. Él para mí era mi amigo, era todo. La cosa que, bueno, empecé así mi negocio, ponía en una cartulina, se vende útiles escolares, y así poco a poco hice mi negocio, hice mi tiendita cuando él vio que generaba entrada, ya la tarrajeamos, pusimos el portón y compramos un mostrador, ¿no? Entonces ya ahí poquito a poquito yo comencé a hacer mi negocio, pero era una persona muy celosa, muy celosa. Antes de eso vendía salchipapas, compramos un carrito sanguchero, pero como le decía, hermanas, venían los clientes, yo no podía conversar, yo no podía sonreír, porque él me decía, ¿por qué conversas? ¿Por qué sonreías? Entonces, tanto y tanto que me hostigó, le dije, ¿sabes qué? Que se malogre, que se haga, yo no hago absolutamente nada, porque tú eres una persona
mal, yo estoy vendiendo. No, 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 no. Y ya, por evitar los problemas, dejé eso, se malogró, se oxidó, lo terminó rematando. Y bueno, pues no, empecé con mi bodega, igual yo ahí terca, ¿no? Que tenía que ayudar. Hasta que, bueno, formé mi bodeguita, ayudaba con los gastos de casa, pero él era siempre desconforme, que eso mejor ganaba alquilando, ¿no? Porque a veces venían a comprar cerveza, entonces él era así, desconfiado. Nunca le había dado motivo, pero bueno, bueno, yo decía por su limitación física. Hasta que, como les digo, ya yo empecé a gestar, empecé a ir con mis hijas a las reuniones, él ya me dejaba, pero como le digo, él estaba cambiado, él ya se iba a trabajar los domingos, cosas que él nunca hacía, los feriados igual, hasta que de un día a otro me dijo, necesito dinero. Y yo le digo, ¿para qué? Estoy prestando dinero en una galería y necesito plata. Quiero que vayas al banco a sacar dinero. Yo recuerdo que cuando él se rompió la pierna, vino un asesor de banco a ofrecerme un préstamo y yo le digo, pero no necesito, pero señora, invierte en su casa, en su negocio, invierta, ¿no? Pero yo no le dije a él absolutamente nada y me dieron el préstamo. Pero cuando yo me iba a sacar el préstamo, yo me iba orando, yo me iba orando porque yo, cuando ya comencé a recibir la palabra del estudio, yo oraba en cada momento de mi vida, estaba cocinando, estaba en lo que hacía, oraba, oraba a Dios. Me acostumbré a eso, a conversar con Dios todo el día estaba, porque estaba sola. Mis niñas estaban ya en el colegio. Entonces me fui orando, no le dije a él nada por miedo, pero me fui orando y yo en el carro decía, Dios mío, estoy haciendo eso, pero tú sabes que yo hago con el motivo de ayudarlo a él. Yo no me voy a comprar una ropa, un lujo, un maquillaje, algo, yo voy para ayudarlo con los gastos de él, porque ya cuando le pedía que hay que pagar la luz, ay, plata, 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 nomás me pides, me decía, ¿no? Entonces por eso hice mi negocito y saqué el préstamo. Y como les digo, hermanas, como yo me iba orando, y justo él, después de una semana, creo que saqué el préstamo, se rompió la pierna, pero hermanas, pasamos angustia porque él 3 meses no fue a trabajar, pero no se me hizo difícil pagar el banco. Yo a la hora que iba a recoger a mis hijas al colegio, me escapaba al banco, pagaba y regresaba con mis hijas del colegio. Nunca se me hizo difícil pagar el banco, a pesar que él 3 meses no trabajó. Y así, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya empecé a ir como le digo, él comenzó a cambiar, s- no quiso que yo tuviera mi hijo, me dijo que tenía que abortar porque no podíamos tener un hijo más. Pero yo sentía que ese hijo que yo tenía iba a ser hombre. Yo siempre he sentido lo que iban a ser mis hijas. Yo sentía que mi hijo iba a ser hombre. Y él decía, seguro que va a ser mujer. A mí no me acredita nada que él va a ser hombre y mejor no vamos a tener otro hijo. Además, nuestra hija ya tenía 17 años, mi hija la mayor. Ella va a terminar la secundaria y necesita apoyo para estudiar superior y yo no puedo tener más familia. Así que no puedo tener más hijos. Habló con mi mamá, como trabajaba en el hospital, le dijo, ¿sabes qué, señora? Su hija está embarazada y yo no puedo tener otro hijo más. Me hizo poner una inyección, pero no pasó nada de eso. Mi mamá dijo, no, yo no puedo hacer nada. Con mi cuerpo puedo hacer muchas cosas, pero con el cuerpo de mi hija no puedo hacer nada. Entonces fuimos a una farmacia, él habló con la farmacéutica y me hizo poner una inyección. Pero nada, no pasó nada. La cosa es de que él me veía cada que venía del trabajo y me odiaba, hermanitas. Me miraba de una forma, comenzó a cambiar completamente conmigo,
con mis hijas se puso muy agresivo. Ya no era el hombre de casa, todo era trabajo, trabajo, trabajo. Yo me acuerdo un día que mi hija se sacó un celular en un sorteo del colegio. Y lo tenía, pues no, hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Yo necesito para el trabajo, que me prepare mi negocio, me llaman mis clientes, tú no lo vas a tener buen uso, dámelo a mí. Bueno, mi hija se lo dio y cuando él llegaba del trabajo, mi hija le agarraba y le decía, papá, mi celular. A veces él no se lo quería dar, y papá, pero es mío, le decía, y se lo daba, hasta que un día, en 2 oportunidades que hizo eso, mi hija vino y le reclamó, ¿qué cosa es esto? Porque encontró mensajes y le llamó la atención mi hija a su papá. Y él se amargaba, le decía que ya no era su hija, que ya no le iba a pagar, le iba a dar para los pasajes del colegio, y así un montón de cosas. Hasta que yo le hablaba a mi hija, pero seguro es una equivocación. Mamá, yo no voy a permitir, yo necesito respeto. Ya mi hija tenía 17 años, era muy madura y mi hija se comenzó a dar cuenta de muchas cosas que yo no me daba cuenta. La cosa, como le digo, él me dijo que necesitaba plata, hasta que un día hablándole, le conversé que yo había sacado plata del banco y que no se me había hecho difícil pagar. Entonces él de ahí se agarró y me dijo, ¿sabes qué? Necesito plata, anda al banco que te preste. ¿Cuánto quieres? Y en ese tiempo me dijo, quiero 5.000 soles. Le estoy hablando de hace 15 años, no, 12 años, 18, 13 años atrás, cuando mi hija tenía 17 años. Entonces me fui al banco y le dijo, ¿sabe qué? Quiero comprar balones de gas, porque yo vendía hasta gas, vendía yo en mi bodega. Había crecido tanto que hasta gas vendía. Entonces dile al banco, al asesor que necesitas, que quieres vender más gas, quieres hacer una surtidora de gas y que te presten, ¿no? Entonces fue y entonces me dieron el préstamo, pero no me dieron la cantidad que él quería, me dieron menos. Entonces él se molestó, ay, pero yo quiero más, que no sé. Bueno, hermanitas, la plata, solamente yo me quedé con, me acuerdo, con 200 soles. No, no, miento. Se lo di los 4.500 soles en la mano. Toma. Y ahí yo estaba haciendo junta con mi cuñada en dólares para poder levantar en el segundo piso, para que él vea que mi bodega rendía. Y él sabía que yo estaba haciendo la junta en dólares. Y me dijo, necesito esa plata de los dólares, que yo también cuando no te falta, yo te presto, pero necesito porque me falta plata, ya viene la campaña de Navidad y necesito más porque prácticamente todo mi capital de los dólares yo lo tengo prestado. Y le hablé a mi cuñada y me dijo, pero es tuyo. Me dice, nosotros esperamos lo último para recibir, pero me está exigiendo tu hermano. Me dio el esto de la junta de los dólares y yo me quedé, como le digo, con 200 soles y le dije, toma. Le di toda la plata, hermanas. Cuando llegó las fiestas navideñas, nadie le pagaba, nadie. Y yo me comencé a preocupar porque debíamos al banco. En ese tiempo tenía que pagar como 700 soles mensuales. Y él venía a decirme que en el banco nos habían estafado. ¿Por qué había permitido yo que mucho tiempo de largo el banco? Y me venía también a hacer lío por eso. Yo con mi barriga, que él en el tiempo de Navidad, de fiestas, él no podía ir a la galería porque había mucha gente y no podía entrar con los días de ruedas. Yo iba, hermanitas, a mendigar. La gente no quería pagar, me trataba mal, se molestaba. Yo iba con mi niña, acompañándome, y él ni siquiera sabía dónde estaba. De verdad pasamos muchas cosas hasta que comenzó a faltar a casa. Me decía que ellos estaban en una reunión de pedidos físicos y estaban formando una ONG
viaje y hacían las reuniones muy tardes y que tenía que faltar porque él cargaba plata y venía del Callao y era peligroso. Bueno, decía yo, bueno. Y yo ya estaba mi embarazo más avanzado y mi hija era la que me decía, ¿por qué tú dejas a mi papá que falte a casa? Tú estás embarazada y con ya avanzada mamá, y en cualquier momento te da los dolores. Yo no voy a salir a la madrugada a buscar un taxi y llevarte al hospital. La obligación es de él. Él no tiene por qué faltar. Otro día que voy a ir, voy a faltar porque hay una reunión y XXX. Igual, faltaba. Y de nuevo mi hija, mamá, y tú al día siguiente le abres la puerta y le preguntas, y él viene a echarse, mientras que nosotros nos levantamos a ir al mercado, a limpiar la casa, él está bien echado. No, mamá, él viene y todas nos levantamos. Así, mi hija era la que me abría los ojos y yo no es que tu papá te esté, porque él decía, estoy estresado con las deudas, estoy estresado, le tengo que pagar al banco y estresado, y eso era su justificación, ¿no? Estresado. Hasta que un día mi hija me dice, mamá, ya, yo di a luz, me llevó, me dejó en el hospital, no se acordó de mí, estuve 2 días en el hospital, no se acordó de mí. Mi hermano le llamó por teléfono, oye, tu hijo ha sido hombre. Él llegó a mi casa y me encontró ahí porque mi hermano me llevó a mi casa. Y ahí él ya no quería dormir conmigo, no quería dormir conmigo, me botaba de la cama cuando yo estaba en los últimos embarazos, me botaba de la cama y quería que vaya a una cama a dormir con mis 2 hijas, porque mi barriga le incomodaba. Entonces, todas esas cosas mi hija veía y me decía, cuando ya nació mi bebé, nos separamos, me dijo, voy a quedarme yo acá, tú anda a dormir al otro lado con las chicas, el cuarto es más grande. Y él, a veces yo entraba al cuarto y se molestaba porque yo entraba, que yo tenía que tocar la puerta, o cuando él se estaba bañando y yo no podía entrar al baño porque tenía que tocarle la puerta, le digo, pero eres mi esposo, te he visto desnudo cuántas veces y ahora tengo que pedirte permiso para entrar. Y se molestaba. Hermanitas cambió bastante, como le digo, hasta que un día me dijo, mamá, yo lo veo a mi papá cambiado, ¿por qué no lo sigues? Y yo ahí le dije, mira, hija, le digo, yo tengo problemas con su papá, pero no tengo por qué seguirlo. Él trabaja en el Callao, yo no me estoy cargando el bebé en todo el frío. Si él está en algo, bueno, no sé, pero ustedes apóyenme con sus estudios, nada más. Pero yo oraba a Dios, oraba y decía, Dios mío, él está así, por favor, este, lo justificaba, ¿no? Que está estresado por las deudas. Bueno, hasta que pasó el tiempo y seguía lo mismo, hasta que un día ya como mi hija me dijo eso, yo, como le decía, yo lo sentía raro y él ya no se me acercaba a mí. Yo necesitaba el cariño de mi esposo, pero él nada, hasta que un día le digo, yo creo que tú estás andando en algo. Bueno, si tú has mirado a otra mujer y te has enamorado de ella, pues dime, ¿no? Dímelo. Yo entenderé, lloraré, sufriré, pero tú estás siendo sincero conmigo y yo entenderé, pero él, estás loca, estás vieja, ya te está dando la menopausia. Y así un montón de agresiones que, bueno, solamente hermanitas le dije ese día, bueno, si tú estás andando en algo malo, yo no tengo por qué seguirte, ni buscarte, ni nada. Dios es el que me va a traer todas las pruebas acá. Y así fue, hermanitas. Eso fue. La cosa que, como le digo, llegaba tarde y mi hija un día me dijo, mira mamá, mi papá llega a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, tú estás lactando,
esperas a que él venga, no tienes por qué hacer eso. Si él quiere venir tarde, que él se caliente su comida, que él se prepare su agua para que se lave y tantas cosas más. Pero tú te vas a dormir, descansa. Y eso hice. Un día que él llegó tarde, y eran la 1 de la mañana, y me dijo, vengo de cobrar. ¿Va a cobrar? Yo he estado hasta que las personas cierren sus negocios y nunca llegué a la medianoche. Y tú te movilizas con colectivo y yo con micro. Nunca llegué a la medianoche. Bueno, pues, si no estás, si ni siquiera me sirves como mujer, entonces siquiera sírveme para que me abras la puerta. Porque ni para el perro, así fue, yo recuerdo su palabra, ni para el perro estás. Era muy hiriente, hermanas, y hasta ahora. Así era. La cosa que, bueno, llegó el día en que Dios me trajo las pruebas. A él lo asaltaron, casi lo matan. Un día llego preocupada porque no llegaba a casa. Eran como las 9:30, no llegaba hasta que llegó mi mamá a las 10. Y me dice, Walter, no viene. Le digo, mamá, estoy preocupada. Y vino con mi hermana y dice, ella no sabe nada. Y le digo, ¿de qué? Porque yo me asusté. Nos han llamado de su trabajo una señora y dice que él está en el hospital y que le lleve ropa. Y yo ahí me alarmé, ¿qué le ha pasado, no? Y cuando dijo que le lleve ropa, Dios mío, yo dije, el carro lo chancó, no sé, en ese momento no se me cruzó que lo habían asaltado, yo pensé que el carro lo había atropellado. En ese momento chapé lo que tenía en mi tienda y en mi tienda casi no tenía nada porque todo era para pagar el banco. Y me fui a ver, mi mamá me acompañó y yo llegué, dije, soy esposa de esta persona, me dejaron entrar. Y llegué a un ambiente y me dijo, yo soy esposa de tal persona. Y él sale un doctor, supuestamente, y me dice, ¿qué ha pasado? Le digo, no sé, a mí me han avisado que él ha tenido un accidente y por eso estoy... Viene otro doctor y dice, abajo hay un NN. Cuando dijo eso yo salí gritando, buscando a mi esposo desesperadamente, porque NN yo entendía que estaba muerto. Y yo lloraba y gritaba y así como loca y entraba a los ambientes a buscar a mi esposo y lo encontré sentado con una bata, con una venda en la cabeza, dando su manifestación que le habían asaltado. Le habían asaltado, él en su silla de ruedas dejaba en una cochera y ahí entraba, se cambiaba su ropa, guardaba el dinero, ¿no? Y en eso que estaba haciendo han entrado unos delincuentes, le han disparado, dice que le han querido, dame la plata. Y él siempre era una persona muy violenta, entonces él ha reaccionado mal y los delincuentes, él dice que ha sacado el revólver y él dice que ha hecho así que la bala le ha rozado solamente la frente, ¿no? Entonces yo cuando escuchaba eso me decía, ay, le han asaltado, dije, no, y salí llorando, mi mamá, le han asaltado, le han quitado todo el dinero, le dije, no. Bueno, llegamos a la casa y le dije, ¿sabes qué? Ya no vayas a trabajar acá como si en la bodega venderemos verduras, pollo, barrotes, todo lo que podamos vender para poder vivir. Pero ya la gente sabe que tú andas con dinero, te matan. Hermanita, ¿sabes? Sí, enfermo, él quería irse a trabajar. Él necesitaba irse a trabajar y buscaba cualquier excusa para irse a trabajar. Mi papá nos dio dinero, mi mamá nos dio dinero, mi hermano, el que está enfermo ahora, nos dio dinero, mi cuñada nos dio dinero. Y ya cuando él estaba mejor, le digo, toma, para que vayas a trabajar. Y un tiempo él compró un anillo, le digo, ¿para qué comprar esto? No, a veces uno está en emergencia, uno lo vende y ya se valoriza más. Me acordé de eso y le dije, toma, véndelo. Pasaron los días y le digo, ¿ya vendiste el anillo? No, no he tenido tiempo, ya sé quién me ha robado. Estoy en eso. Y pasaba el tiempo y le digo, ¿vendiste el anillo? No, no le lo. Hasta que un día me dijo, no me has dado, no lo tengo. Te lo he dado, le digo, yo no lo tengo en casa. Y ese fue el pretexto, hermanitas, que Dios me trajo las pruebas a casa. Buscando el anillo, yo me acuerdo que las hermanitas todavía venían, ya no venían mucho, porque yo ya, no, sí, todavía no había pasado lo que pasó. Entonces,
Viene un día y me le digo, el anillo no hay, pero la hermanita que venía a enseñarme de la Biblia viene. Y yo le echaba la culpa a una de las pequeñas, porque estaba pequeña, y las has agarrado, las has encontrado en la mesa, y te has puesto a jugar con tu amiguita y se ha caído, se ha perdido, ¿no? Y le decía, tú lo has agarrado para jugar. Y ella decía, no. Pero la hermanita vino a orar y les enseñaba también a ellas las palabras. Primero empezaba con la más pequeña, después con la mayor y al último conmigo. Hasta que cuando ya me toca a mí, me dice, señora, he hablado con Grecia, Grecia está muy apenada porque dice que se ha perdido un anillo y ella dice que usted le está echando la culpa a ella, pero ella me ha contado que ella no lo ha cogido. Y hemos orado con ella para que el anillo aparezca. Sí, le digo, estoy preocupada porque yo le he dado a él para que lo venda, para que aumente su capital. Y no hay, le digo, no hay. Ya lo he buscado por todos lados y no hay. No se preocupe, señora, vamos a orar. Y volvimos a a orar. El anillo va a aparecer. La cosa que justo llega él y la ve a la señora y se mete a mi cuarto, el que yo dormía con mis hijas y se echó en mi cama. Y deja su morralito, porque carga un morralito donde cargaba su celular, sus cosas que tenía, y lo deja en la mesa. La señora se va y yo me pongo a buscar encima de mi ropera, a buscar las cosas, ¿no? Ahí seguro lo he metido. Hasta que veo que mi niño que estaba en el coche jala el morralito y comienza a sacar las cosas que tenía adentro. Y le digo, deja, vas a agarrar el sello de tu papá, lo vas a malograr, más que estamos sin condiciones, que no tenemos dinero. ¿De dónde? Va a renegar. Y seguro yo digo dentro de mí, digo, seguro que ahí está el anillo y él no se da cuenta. Hermanas, comencé a sacar un montón de volantes, un montón de cosas que me llama la atención. Un papelito doblado, pequeño. Yo lo desdoblo y era una carta que le había mandado la mujer con la que él estaba andando. De verdad, en ese momento yo no lo podía creer. Sentí un dolor tan grande en el pecho y me fui al cuarto, yo que nunca le había gritado, yo que nunca le había agredido. Fui y le dije, lo agarré, no me acuerdo si fue del pelo o de la ropa y lo comencé a jalonear así. ¿En qué andabas? ¿En qué andabas? ¿En qué andabas? Y él me dijo, ¿qué? 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 ¿Qué es esto? Le dijo, ¿qué es esto? Y él lo que me dijo fue, no, mis amigos seguro me lo metieron de broma. Mañana mismo vamos y que me digas quién es el que te ha metido, porque mira lo que está ocasionando. Hermanitas, él ese día no se fue a dormir a su cama, se quedó en mi cama y yo llorando, llorando, no pude dormir. Nunca le había revisado los bolsillos. A veces le lavaba la ropa y estaba a veces dólares ahí. Nunca, tenía esa costumbre de revisar los bolsillos. Pero ese día dije, no, voy a revisar, algo voy a encontrar. Le reviso los bolsillos y encontré el anillo. Yo no sé qué cosa habría querido hacer. Y ahí de nuevo me levanté y de nuevo lo comencé a jalonear. Mira, desgraciado, no sé qué le... Bueno, así Dios me trajo las pruebas. Pero antes de eso, yo soñé que una mujer se sentaba en sus piernas. Miren cómo Dios me manifestaba y yo no me daba cuenta. Y yo después que sueño me levanto y le digo, oye, me he soñado esto, que una mujer se sienta en tus piernas. Yo le digo, no creo que tú estés andando en esto, no, no creo. Ay, otra vez, ¿no? Con sus insultos. Pero así, hermanitas. Y cuando me enteré ya después que él me dice, para mí fue un dolor tan grande, un dolor tan grande que me rebelé contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sentía que algo acá tenía abierto. Y decía, ¿por qué, Dios mío? Si yo me dedicaba a mi casa, mis hijas, el colegio, el mercado, y eso era mi mundo.
y todavía te servía a ti. ¿Por qué? Y comencé a agarrar odio a mi esposo. Yo que tanto lo había respetado, yo que cuántas veces ponía las manos al fuego, yo decía, mi esposo no es así. Sin embargo, falló y todavía me decía, ya no te quiero, acepta tu realidad, ya te dejé de querer. Y todo lo que yo un día lo había amado tanto, lo comencé a odiar, a odiar, a odiar, a odiar, que ya salió mi carácter, ya yo me volví muy agresiva con él. Un día me acuerdo que en una carta, en la carta que le encontré decía una fecha en que se iba a encontrar con la mujer. Y yo ese día no tenía dinero, tenía que pagar el impuesto, no tenía, me subí al techo de mi casa a buscar todos los fierros que había para poderlo llevar a vender. Me había vuelto una mujer recicladora porque ya no tenía dinero, juntaba todos los cartoncitos, todas las botellas descartables para venderlas, para poder pagar mis deudas de la tienda. Alquilé mi sala para poder ayudarle a pagar al banco y le decía, toma para el banco, toma para el banco. Mis hijas no tenían a veces ni zapatos, a veces no teníamos ni para el pan. Me iba con 5 soles al mercado y le decía, todo, toma para el banco, todo para el banco. Y de verdad me dio indignación cuando me enteré de eso porque yo gestando no me hice ningún examen, no me alimentaba bien, a mi niño le daba, me acuerdo en ese tiempo, la leche pura vida. Compraba cabezas de pescado para hacer sopa. Con los 5 soles trataba de hacer algo nutritivo, compraba menestra, pero siempre me iba orando con los 5 soles, ¿no? Bueno, voy a hacer algo. Y él me quería dar más, no, para que pagues el banco. Pero siempre, hermana, regresaba con 10 céntimos, todavía traía vuelto. Hasta que, como le digo, cuando me enteré, para mí fue un golpe tan, pero tan duro, porque yo había dado mi vida, mi juventud, mi trabajo, mi dedicación en cuerpo y alma a él. Como le dije un día, y tú agarraste, hiciste una bola y lo tiraste al tacho de la basura y no te interesó nada. Pasaron muchos tiempos de tormentos, ya eran las discusiones, las agresiones entre los dos. Yo saqué mi carácter, pero me di cuenta que mi hija, la segunda, se estaba volviendo tartamuda. Mi hijo, el último, estaba muy agresivo, las perseguía a las hermanas porque él veía, él creció en esa violencia. Las perseguía a las hermanas con el machete que él removía la tierra, o si no con el palo de la escoba, o con el cuchillo, porque yo ya me había separado de él y yo ya comencé a trabajar. Entonces yo, yo tomé la determinación de yo ya no hablar con él, porque el hablar con él era discusión, pleito y agresión física y verbal. Entonces, hermanitas, estuve como 10 años sin hablar con él. No me dirigía la palabra. Le dije, no quiero que me dirijas la palabra, porque cuando él me hablaba, sentía una furia, una cólera, lo odiaba. Y le contestaba mal, ¿no? Entonces ahí empezaba la discusión. Y me botaba de su casa. Él quería que me vaya de la casa. Al principio, mi hija me decía, vámonos, ya no aguanto, vámonos, Ander, mami, vámonos. Yo le dije, tú estás estudiando, no quieres bulla, vamos a ir donde mi mamá, ahí hay mucha gente, no vas a tener privacidad, no vas a tener silencio y vamos a empezar las discusiones. Acá en nuestra casa quedémonos, no, vámonos. Ella le escondía los juguetes a mi hijo para que él no haga bulla. Lo hacía dormir todo el día para que no haga bulla, para que ella pudiera estudiar porque ella se había metido que quería ingresar a la universidad. Bueno, la cosa es de que hasta que en un tiempo yo ya no podía. Y le dije, no, creo que nos vamos a ir, nos vamos. Y ahí fue la que ella me dijo, no, mamacita, quedémonos. Y así, hermanas, 10 años sin hablarnos, le dije,
no quiero que me dirijas la palabra. Haz de cuenta que yo no existo para ti, ni tú para mí. No quiero que me dirijas la palabra. Hermanas, nos sentábamos en la mesa. Él no me hablaba ni yo le hablaba. Yo conversaba con mis hijas, él también, igual con los chicos, pero no había palabra para nada. Y si en algún momento cruzábamos por algún caso de los chicos, era para pelear, para discutir. Yo sé que fue muy doloroso, fue muy difícil vivir esa situación. Y el que pagó más los platos rotos fue mi hijo, el último. Él nunca tuvo una vida de familia, un compartir, un paseo, unos juegos. A veces nos poníamos a cantar, a jugar hasta tarde. Mi hijo nunca vio eso. Mi hijo creció con un resentimiento, con una furia, con una rabia. Yo recuerdo que un día estábamos viendo una película. Estaba yo y veía pues un Robocop, creo, cuando lo maltrataban el hombre. Y yo, ay, pobrecito, ¿no? Cuando yo volteo a ver a mi hijo estaba así, morado de la cólera, de la furia, y sus lágrimas salían. Y tuve que hablar despacio, despacio, calmarlo, porque yo pensé que mi hijo se iba a quedar ahí. Eso fue un motivo que yo sufría por mi hijo, que él había vivido todo desde que estuvo en el vientre. Mucho conflicto, mucha violencia. En el colegio, cuando ella entró a secundaria, la psicóloga me llamó y me dijo que él era muy brusco para jugar, muy agresivo. Y me dijeron que tenía que llevar una terapia. Yo le expresé los problemas que yo había vivido con el papá, que seguía viviendo, y me dijo que eso lo llevaba a él a ser tal vez un asesino o un hombre muy violento, igual cuando él iba a tener una familia y era muy peligroso. Lo tuve que llevar a terapia. Y bueno, algo, ¿no? Algo calmó. De verdad, yo sufrí mucho con él porque cuando yo ya empecé a trabajar, no sabía hacer nada. Cuando yo ya me separé de él, porque ya fui y le hice un escándalo en el trabajo, porque seguía en lo mismo. Ya ahí él me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti. Vete con tus padres. Y bueno, yo agarré y le dije, no tengo por qué irme con mis padres. Él llamó a mis padres, no quiero saber nada de su hija, llévensela. Mi papá ya habló con él y dijo, mi hija está acá, mi hija ha vivido años acá contigo, ahora ya no lo quiere. No, yo ya no lo quiero su hija. Mi papá me dijo, no te mueves de tu casa, tú sorda, muda y ciega, pero no te mueves de tu casa con tus hijos. Entonces ahí habló con su hermana también y dijo, ella ha ido a mi trabajo, me ha hecho escándalo, me ha agredido. Yo con ella no quiero saber nada. Bueno, le dije, está bien, no tenemos nada, pero eso sí, si yo en algún momento rehago mi vida, no quiero que nadie me venga a reprochar nada. Haz tu vida. Ya te he dicho que yo ya no te quiero, así que haz tu vida. Entonces, bueno, salí un día a trabajar, vendía mis especerías, pero no daba en eso. Una señora me dijo, ¿no quieres bordar polos? Bordaba polos, hermanitas, me amanecía cosiendo y llorando porque sufría. Eso que él me decía que ya no me quería, yo sufría. Tanto lo había amado para que me diga que ya no me quería porque yo ya estaba vieja. Entonces yo cosía, yo me amanecía cosiendo mientras que mis hijos dormían.
hermanita Patricia. Aquí estoy, hermana, aquí estoy. Disculpe, me estoy demorando. ¿Sigo, Aquí hermana? estoy. ¿Sigo? Sí, le escucho, sí. Ahí ya. Bueno, como les digo, pasó un tiempo de lo que yo bordaba polos, como 2 años, 3 años, me trabajaba así. Y ya eso era una moda. La señora con la que yo trabajaba se encariñó bastante conmigo. Yo iba de lejos con mi niño. Y bueno, se acabó en la moda. Ya no había mucho trabajo. Entonces una señora me dice, ¿no quieres trabajar en otra cosa? Mientras que tú trabajas de noche y tu niña puede trabajar de día porque ahí trabajo bastante. Y me dijo por la avenida Arequipa. Yo nunca había ido por ahí. Cuando yo me fui, me acuerdo la línea 73, que yo quedaba maravillada al ver cómo era la avenida Arequipa. Pero yo iba orando y decía, Dios mío, yo necesito trabajar porque ya mis hijos no tenían que comer. Yo no sé trabajar, Dios mío, nunca he trabajado, pero seas tú dándome un trabajo, no importa en casa, en lo que sea, pero un horario en que yo pueda estar con mis hijos. Hasta que llegué a la dirección, me dijo, no, señora, las entrevistas son en la tarde. Regresé en la tarde, esperé como 2 horas y me dijo, la persona que les va a hacer la entrevista no puede. Bueno, las chicas me dijeron, señora, esto será verdad o no, porque hemos venido ya varios días y nos tienen así. Entonces yo le dije, miren, en la mañana yo vine y fui caminando y encontré una cola, un montón de gente estaba haciendo cola, pero yo me acerqué, yo le dije, ¿qué es para trabajo? Sí, pero como era tarde yo ya me fui. Vamos, a lo mejor sigue la cola. Y fuimos y de verdad seguía la cola. Seguía la cola y nos pusimos, pues, ¿no? Con las chicas que había hecho amigas ahí, nos pusimos en la cola. Y es para trabajo, sí, haga su entrevista, haga su entrevista. Y llegamos a entrar a hacer la entrevista y preguntaban, ¿no? Si habían personas que habían trabajado así etiquetando con rapidez, ¿no? Yo solamente decía que yo había trabajado en mi bodega, no sabía más. Y nos decían, denle su número de teléfono que se les va a llamar. Ay, yo cuando dijo, ay, esto debe ser mentira. Pero a la salida, ya que estamos saliendo del edificio, la secretaria nos llama y nos dice, chicas, vengan, hoy día pueden venir en la noche y va a haber trabajo. Entonces las chicas del grupo dijeron, hay que venir, hay que decir sí. Nunca había salido de mi casa, peor de noche, ¿no? Pero como dijeron, ya, sí voy a venir, le dije a las chicas, porque yo era la más mayor, ellas eran muchachas. Y entonces eran como las 5:30 de la tarde. Entonces me fui a mi casa, llegué como a las 7:30 ya a mi casa, pero me fui de frente a donde la señora que me daba el trabajo de los polos. Si encuentro trabajo ahí, ya no voy, pero si no encuentro, me tendré que ir nomás a ese trabajo a ver qué es. No había, llegué a donde la señora me dijo, no hay, Elguita, me dijo, cualquier cosa yo te paso la voz. Me regresé a mi casa y le dije a mi hija, ¿sabes qué? He encontrado un trabajo, hemos hecho entrevista y voy a ir a trabajar. Es de noche, no sé, pero voy a ver, hija, le digo, no puedo seguir acá, porque si yo sigo acá, o me mato yo o lo mato a tu padre. Entonces tengo que salir a distraer mi mente. Mi hija también estaba bien dolida, yo lloraba todas las noches. Pasé 3 años llorando, hermanas, por mi esposo. 3 años esperando a que él venga y me diga, perdóname, fallé. Nunca pasó eso, nunca. Vino su hermana, me dijo un día, tú regresa con tu esposo, olvida todo, ¿no? Yo hice eso y entraba a dormir con mi esposo, pero nunca sentí un momento de afecto. Sentía que su mano tocaba mi pierna como decir, bueno, pues estás flaca, ¿no? Porque me decía que estaba flaca. Y después sacaba su mano. Yo sentía que él me comparaba con la mujer porque él me decía que tenía buen cuerpo, que era más joven, que era así y que era así. Y eso sentía mal cuando yo sentía su mano que me tocaba y después que sacaba yo sentía eso, que él pensaba eso. Y yo lloraba hasta que un día le dije, mija, tú eres mala porque
En los momentos que yo lloro, yo quiero que alguien me abrace. Pero tú eres fría, le digo, no haces eso. Mi hija llorando me dijo, mamá, tal vez yo puedo estar sufriendo más que tú, porque a mí me duele lo que mi padre ha hecho. Me duele, mamá, pero me da cólera, me dice. Me da cólera que verte llorar. Ni siquiera duermes, mientras que él está allá, feliz de la vida durmiendo. Y mi hija comenzó a crecer con ese resentimiento, ¿no? A su padre. Hasta ahora siente desconfianza de los hombres. Ella no confía en los hombres. Bueno, la cosa que en el trabajo me fui y él justo ese día estaba enfermo, había llegado la hermana porque ya la hermana vuelta se comenzó a encargar de él. Yo le di a partir de ahí, yo sabes que no tengo esposo, yo con mis hijos y nadie más. Le dije que me iba a trabajar y me dijo, ¿en qué te vas a ir a trabajar? Bueno, acá estoy dejando el número de teléfono, más no sé. Mi hermano está enfermo. Bueno, no sé. Y salí. ¿El trabajo en qué se dedicaba? El trabajo era, llegué, era un toldo de plástico en una casona antigua de la avenida Arequipa. Era un toldo grande de plástico donde había bancas y paquetes grandes y bancas y bolsas. 10 paquetes de bolsas y 10 paquetes grandes. ¿Qué era? Era para embolsar las revistas de Plaza Vea, de Totus, de Metro, embolsarlas, sellarlas, etiquetarlas, ¿no? Y yo aparentemente yo veía que era fácil, pues, ¿no? Pero cuando comencé a abrir las bolsas sobándolas, porque eran bolsas de celofán, las señoras me miraban y eran mujeres las que trabajaban. Y me decían, así no vas a avanzar. Yo veía que ellas algo se echaban en las manos y metían las revistas así, así, tenían una rapidez, yo lo veía. De verdad, hermanitas, yo no podía hacer eso, esa era la práctica, hasta que yo no sé en qué momento me quedaba dormida. Cuando despertaba de nuevo me pasaba. Cuando llegué la mañana, que había hecho solamente 500 revistas, mientras que ellas hacían 10 millares, 5 millares, 7 millares, ¿no? Bueno, la cosa que a mi casa llegué como a las 11:30 de la mañana. Y me dijeron, ¿vas a venir hoy día también hay trabajo. Y volví a regresar. Y así, hermanitas, el primer día hice 500, el segundo día hice 750, que los mensajeros me ayudaron todavía a etiquetarlas. Y así aprendí a trabajar. Yo creo que Dios les forma el camino a uno, que hizo que entré a ese trabajo para que yo adquiera experiencia y rapidez en el doblado, en el etiquetado, en el sellado. Le pedí tanto trabajo a Dios cuando ese día, el primer día, le dije que necesito trabajar. Le pedí tanto trabajo a Dios que Dios me formó ahí. Y allí no solamente había trabajo, cuando yo ya me hice conocida en el trabajo, porque yo le decía que me llamaran, pues, ¿no? Cuando había trabajo, porque yo necesitaba trabajar, porque me pasaba necesidad. Pero les decía que me llamaran a tal hora, porque en la mañana me dedicaba a mi niño, ¿no? Bueno, me llamaban cuando había trabajo, era una courier en la que se sobraba, se etiquetaba, y todo eso se paraba el trabajo de la courier porque al día siguiente los mensajeros tempranito tenían que salir a repartir. Trabajé años ahí, hermanas, ahí jale a mi hermana también, que también estaba pasando por la misma situación que yo. Y no solamente era ese el trabajo, sino que ya cuando te haces amistad ahí, decían, no, allá en tal sitio también hay, en tal sitio también hay, en tal sitio. Y ya, si en un día no había trabajo ahí, ibas a otro sitio, ibas a otro sitio, pero sí, el trabajo era de amanecido. Y a veces nos decían, hay que salir, salen a volantear. Después de la amanecida, llegábamos a las 10, trabajábamos hasta las 8, 9 de la mañana haciendo ese trabajo y de ahí nos íbamos a volantear. Volantear es ir a repartir las mismas revistas, pero casa por casa. Nos daban en sacos y a veces nos tocaba 1.000 casas, 2.000 casas. Después de la amanecida cargar tu peso, porque me pedían una mochila, sin desayuno a veces, y me iba a volantear. Llegaba a mi casa a las 4, 5 de la tarde,
a veces con ampollas en los pies, cansada. Si ese día no había trabajo, me quedaba en casa y al día siguiente de nuevo, así, en la noche y después al volanteo. Hermanitas, aprendí a trabajar y aprendí a ganar mi dinero. Lo que yo nunca había trabajado en la calle, Dios me formó así. Y aprendí, y ya no hacía 1 millar, ya hacía 5 millares, 6 millares, 10 millares, pero solamente aprovechamos los tiempos que eran fines de semana, quincena o fin de mes, porque en esos tiempos pues las revistas de los centros comerciales sacaban, ¿no? O volanteaban, o a veces inauguraban una tienda de Plaza B y nos daban volanteo, y subíamos a los carros, entonces, ya ahí comencé a tener habilidad, entonces lo que tenía más habilidad, que podían botar más volantes, nos daban más trabajo. Entonces yo, hermanitas, ahí comencé hasta poder guardar, ahorrar dinero. Hasta que ya cansada, porque sí aguantábamos el frío, porque habían corrientes que estaban cerca al mar y moría de frío, a veces de la amanecida. Hasta que un día con mi hermana le digo, ¿cómo quisiera encontrar, hermana, un trabajo que tenga seguro para ya no matarme tanto? Yo creo que Dios me escuchó. Ya no iba a las reuniones, las hermanas de Jehová, ya no, yo ya no iba, pero siempre había una que me tocaba la puerta en el momento que yo estaba y me decía, he venido a regar a la plantita, he venido a regar a la plantita y siempre me daba un texto. A veces en el momento, en la situación en que me sentía más angustiada, ella venía y me daba, yo era consciente que me había alejado de Dios. Hasta que bueno, un día me dijeron, oye, en Prosegur están recibiendo personal, que vayan a hacer entrevistas. Fuimos. Había más gente con más experiencia que yo. Sin embargo, yo creo que ahí las puertas estaban abiertas para mí, entre yo y otra amiga más. Y ahí encontré seguro, hasta el día de hoy sigo trabajando ahí, con beneficios, con seguro y con muchas cosas más. Pero eso fue un motivo para alejarme más de Dios, porque siempre buscaba el cariño, el amor que yo nunca había tenido. Me compré una computadora, mis hijas la necesitaban, pero yo caí en eso de la computadora, del internet, del chat, y eso me fue hundiendo en un pozo en el que yo no podía salir, buscando el amor, buscando el cariño de un hombre. Pasé por muchas experiencias, pero nunca llegaba a nada concreto. No sé si era por mí o porque tal vez las relaciones no se daban para eso. Hasta que tuvo que pasar y era consciente. Y a veces decía, perdóname Dios mío, antes oraba, te hablaba, conversaba, pero ahora no puedo. Sentía que no tenía cara para mirar a Dios, porque me había sumergido tanto en ese pozo en la que no podía salir. Hasta que ya en la última relación que dije, bueno, si esto no funciona, es porque no se da. Y en vez de esto, me voy a acercar a Dios. Hermanitas, y cuando empezó la pandemia, me pro- ya me había propuesto agarrar mi Biblia y leerla. Y decía, o regreso con los testigos de Jehová, o regreso al neocatecumenado, porque mi mamá también cuando mi papá estuvo enfermo, ella regresó al camino real, hasta ahora lo sigue. Yo decía eso, una de Dios, pero ya allí comencé a leer mi Biblia. Pero era algo que me decía, empieza del Evangelio. Y cuando me dieron el descanso, cuando empezó la pandemia, yo terminaba de hacer mis cosas, me metía a mi cuarto, agarraba mi Biblia y comencé a leer desde Mateo.
Terminé Mateo, Lucas, después Marcos, pues Juan. Y a medida que yo iba leyendo, hermanas, me iba dando cuenta de todo lo que yo no conocía. Porque los testigos de Jehová me hablaban de Dios, de Jehová. Jehová me decían que cuando oraba terminaba pidiendo por Cristo Jesús, pero no me decían que era el Salvador y que por medio de él yo iba a limpiarme de mis pecados. Yo lo descubrí leyendo los evangelios. Hasta que mi hermana, ya Renzo estaba mal, y eso también fue un motivo de acercarnos a Dios. Hasta que mi hermana me dice, ¿no quieres entrar a una reunión que me han invitado? Me dice. Ahí fue en que entramos acá al ministerio. Y la hermanita Luzmila me hizo recibir a Cristo. Pero yo también me habían un día comprando por el internet que vi una batidora porque yo estudié, me puse a estudiar mi repostería, porque bueno, me he saltado porque después que pasé los problemas con mi esposo, mi hija, la segunda, creció, se enamoró y también perdió la cabeza y se fue de la casa. También para mí fue una lucha larga y también pasé y sufrí por eso. Pero al menos, bueno, ella, después de un año, creo que pasó lo mismo que yo pasé con el papá de su niña, regresó a mi casa. Y bueno, ¿no? En ese tiempo que yo sufría por mi hija, tuve 2 decepciones muy grandes en mi vida y también decía Dios, ¿por qué? Tanto me había sacrificado por mis hijas y decía a Dios, ¿por qué? Siempre le decía a Dios, ¿por qué el sufrimiento? Bueno, hasta que mi hija me dijo, ponte a estudiar, la mayor me dijo, ponte a estudiar algo que te distraiga tu mente, porque yo soy nerviosa. Entonces, bueno, ¿no? Me puse a estudiar mi repostería, aprendí a hacer panqueques, tortas, de todo. Estudié cocina, porque me encanta la cocina. Y bueno, ese día, como le digo, ansiaba comprarme, para mí era un sueño comprarme una batidora. Y yo dije, hasta que tengo dinero, ¿por qué no me compro? ¿Por qué no me doy ese gusto? Bueno, me compré mi batidora. Ay, hermanita, me quiere hablar algo. Ya se acaba. Ya voy a acabar, ya Angelito, voy. perdón. Sí, Quedan 7 minutos. sí, ya voy a acabar. Y allí la que me vendió la batidora también había sido cristiana. Me invitó a la reunión de ¿cómo se llama? De Agua Viva. Y ahí fui la primera que recibí a Cristo. Pero me invitó a una reunión, 2 fueron como un estudio. Y ahí fue que sentí la presencia de Dios que me hablaba porque me predicaron del hijo pródigo. Y sentí clarito que a mí me hablaba Dios. Y que me recibía con los brazos abiertos y que me limpiaba de todo lo que yo había hecho mal. Y hermanitas, yo lloré. Fueron 2 días de estudio en la que ahí me sentí que Dios había regresado a mi vida. Y en mi trabajo se ha manifestado, comencé a tener problemas, se ha manifestado muchas veces en mi trabajo. En mi vida, no les conté, ya se va a acabar, no les conté cuando un día fuimos para Navidad, me acuerdo del papá, cuando todavía no sabía del problema, me dijo, vamos a comprar ropa para los chicos. Fuimos, pero él ya estaba andando, llegamos tarde y él no estaba. Y yo solamente fui con el pasaje de ida. Cuando dijo mi hijo, no, mamá, no está mi papá, llámalo por teléfono. Lo llamó y no le dio la opción de decirle, no tenemos para el pasaje. Y yo estaba con mi bebé. La cosa es que nos quedamos sin pasaje. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hay que orar. Hay que orar para que Dios nos mande una persona conocida y nos preste para el pasaje. Nunca llegó, pero nosotros íbamos caminando desde la avenida Bancay hasta todo Colmena, hasta que llegamos, cruzamos la Plaza San Martín, todo orando, 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 orando. Cuando llegamos, cruzamos la avenida Tacna, estamos llegando para la Universidad Villarreal. Mi hija me codea y me dice, mamá, mira, 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 cuando yo veo en el suelo había dinero. Yo pedí a Dios 1,50 sol para mi pasaje y Dios me dejó 150 soles. Jehová Dios.
Y así muchas veces se ha manifestado en mi vida. Y ahora cuando tuve problemas, cuando ya recibí a Cristo en mi trabajo también, comencé a tener problemas, pero Dios se manifestó muchas veces en mi vida. Y yo doy gracias a Dios. Y ahora que ha llegado a mi vida otra vez, no me suelto, hermanitas. Gracias a Dios, porque siento que está otra vez conmigo. Por eso le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo el tiempo que me ha dado, por todas las oportunidades que me ha abierto en mi vida. Le doy gracias a Dios. Y ahora, con esta angustia de mi hermano, yo sigo esperanzada en Él. Sigo esperanzada en que Él va a hacer un milagro en mi hermano. Y cuando la hermana Patricia dio el testimonio de la hermana Elisa, creo, no me acuerdo, hermana, que ahí me dejó un mensaje, Jehová, Dios, diciendo que Él siempre me había escuchado y siempre había escuchado eso que yo le decía. ¿Por qué? Y Él me había secado las lágrimas de mí. De verdad, eso para mí fue algo grande. Y ahí me mostró Dios que Él siempre había escuchado mis oraciones y que nunca me había dejado. Hermanas, discúlpenme que me haya demorado, pero hay muchas cosas que no les he contado, pero bueno, es por la hora. Gracias más bien, hermana, por poderles haber contado mi experiencia, mi vida, y créanme que Dios llenó ese vacío que yo tenía, esa necesidad de cariño que yo buscaba y que nunca lo podía encontrar en una persona sino en Dios. Jehová Dios, por medio de Cristo Jesús. Gracias, hermana Patricia, gracias. Gracias por este testimonio. Discúlpeme, me he demorado mucho, no, no hemos orado, pero bueno, Tengo otra espero que segunda parte, hermana. Otra segunda parte. La sí, segunda parte. sí, Pues gracias, muchas más gracias, bien. ¿no? Hermanita Elga, por su testimonio. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a orar antes de cerrar la parte de la grabación. Padre Santo y Padre bueno, yo oro por Elga, Señor, gracias por usarla, por ese testimonio que ha dado. Señor, gracias porque tú, Señor, la has hecho una mujer fuerte, valiente, una mujer de fe y valor. Señor, ha sobrevivido 2 veces del COVID. Señor, ella tiene un propósito en esta tierra. Bendice a Elga. Continúa usándola, Señor, como Padre, como instrumento, ahí donde tú la has puesto en ese trabajo. Que siga predicando tu palabra, Señor, en todo tiempo. Que siga siendo, Señor, esa roca fuerte, Señor, delante de sus hermanos, Señor, que vea, Señor, que ella está agarrada de ti, que tú le das la victoria. Señor, que tú le des la victoria, Señor, en la oración que te ha pedido, Señor, con su hermano Renzo, Señor, Padre Santo, y que también él testifique, Señor, de la sanidad que tú has hecho en su vida. Bendice a Elga, a sus hijos, Señor, su madre, Señor, que venga a ti, Señor, a su hermana Iris, bendice esa familia de Elga, a cada uno de ellos, Padre, y la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Gracias, amén. hermanita Elga. Gracias, hermanita, también. Gracias por todo. Gracias.